En 1947, una señal de socorro proveniente de un barco de carga en medio del estrecho de Malaca desencadenó uno de los misterios más escalofriantes de la navegación. El SS Ourang Medan, un barco de carga mercante que navegaba por las aguas del sudeste asiático, emitió una llamada angustiosa antes de desaparecer sin dejar rastro. Lo que sucedió a bordo de ese barco se convirtió en uno de los casos más extraños y perturbadores de la historia de la navegación, un enigma que nunca ha sido completamente resuelto. Este video explorará los detalles de este misterioso caso, las señales de socorro, las leyendas que rodean al barco, las especulaciones y las teorías que han surgido sobre lo que realmente ocurrió esa fatídica noche. La desaparición del SS Ourang Medan se convirtió en una leyenda dentro del mundo de la navegación, y hoy, más de 70 años después, sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Qué ocurrió realmente a bordo del Ourang Medan? ¿Fue un accidente, o hay algo más oscuro detrás de esta desaparición? En los próximos minutos, desentrañaremos la historia detrás de uno de los mayores misterios en la historia marítima, un misterio que, como muchos otros, parece desafiar toda explicación lógica y racional. El SS Ourang Medan era un barco de carga mercante registrado en los Países Bajos. El barco navegaba en las aguas del sudeste asiático, una región conocida por su complejidad geográfica y por ser una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En 1947, el Ourang Medan estaba en una de sus rutas habituales, transportando mercancías, pero lo que parecía ser un viaje de rutina pronto se convertiría en un episodio siniestro que desconcertaría a los testigos y a las autoridades. Poco se sabe sobre los detalles exactos del viaje del Ourang Medan, ya que los registros son escasos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el barco navegaba desde un puerto en Indonesia hacia otro destino sin especificar, y se encontraba en la zona del Estrecho de Malaca, una de las áreas marítimas más peligrosas del mundo, cuando comenzó a emitir su desesperada señal de socorro. El SS Ourang Medan no era un barco insignificante, era conocido en los círculos marítimos, pero no por nada particularmente especial. El misterio que rodea a este barco no tiene que ver con su construcción ni su historia, sino con lo que ocurrió a bordo y cómo, después de emitir una señal de socorro, desapareció misteriosamente, dejando una serie de preguntas sin respuesta. El 4 de junio de 1947, a las 4 de la tarde, una señal de socorro fue recibida por la estación de radio de un barco cercano. La señal provenía del SS Ourang Medan, y su mensaje era claro: todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos. El resto de la tripulación también está muerto. Hay algo extraño en este barco, estamos en peligro. Esta señal de socorro fue acompañada por un mensaje incompleto e ininteligible, lo que dejó a los operadores de radio aterrados. Lo que realmente captó la atención de los operadores de radio no fue solo el mensaje de socorro, sino el tono de desesperación que contenía. El hecho de que toda la tripulación estuviera muerta, sin ninguna explicación lógica, dejó a todos los testigos completamente desconcertados. En cuanto a la declaración de que hay algo extraño en este barco, las teorías comenzaron a multiplicarse, pero ninguna explicaba de manera convincente lo que realmente había sucedido. Lo más inquietante de todo esto fue que, después de este mensaje, se produjo un silencio absoluto. A pesar de los intentos de contacto posterior, el Ourang Medan nunca volvió a responder. La señal había sido emitida, pero poco después, el barco desapareció del radar, y cualquier intento de localizarlo resultó infructuoso. Las autoridades comenzaron a investigar, pero el rastro del Ourang Medan se desvaneció por completo, sumiendo el caso en la oscuridad. Tras la recepción de la señal de socorro, un barco cercano, el SS Silver Star, respondió rápidamente y se dirigió hacia la ubicación del Ourang Medan para realizar el rescate. Cuando llegaron al sitio indicado por las coordenadas de la señal, se encontraron con algo que jamás podrían haber imaginado. A lo lejos, vieron el contorno de un barco a la deriva en medio del océano, con todas las velas izadas. Sin embargo, a medida que se acercaban, notaron algo que los dejó sin aliento. El SS Ourang Medan estaba completamente a la deriva,
sin tripulación a bordo. Los marineros del Silver Star subieron al barco, con la esperanza de encontrar sobrevivientes o, al menos, respuestas a lo que había sucedido. Lo que encontraron dentro fue aún más desconcertante. El puente de mando estaba completamente vacío, y lo más perturbador era la expresión de terror en los rostros de los muertos. Los cadáveres de la tripulación estaban dispuestos de manera extraña, con sus ojos abiertos y sus bocas gruesamente abiertas, como si hubieran muerto en medio de un terror indescriptible. El barco estaba, de alguna manera, vacío. Todos los cadáveres parecían estar en una condición inusual, no había signos de lucha, ni heridas evidentes. Sin embargo, los hombres que encontraron los cuerpos describieron que la atmósfera a bordo estaba impregnada de un aire extraño, como si algo oscuro y desconocido hubiera invadido el lugar. A medida que la tripulación del Silver Star comenzaba a registrar el barco, algo aún más extraño sucedió. Un fuego estalló de forma inexplicable a bordo, envolviendo el Ourang Medan en llamas. El barco se hundió antes de que pudieran recuperarlo. A lo largo de los años, las teorías sobre lo que ocurrió a bordo del SS Ourang Medan han sido muchas y variadas. Algunas explicaciones sugieren que el barco pudo haber estado transportando sustancias peligrosas, como gases tóxicos o productos químicos, que causaron la muerte de la tripulación. Sin embargo, la presencia de cuerpos intactos y la falta de signos de envenenamiento masivo han puesto en duda esta teoría. Otros han sugerido que los tripulantes del Ourang Medan fueron víctimas de una invasión paranormal. Según algunas leyendas, el barco podría haber sido víctima de fuerzas sobrenaturales, tal vez relacionadas con la ubicación en la que viajaba, o con secretos oscuros relacionados con el océano mismo. Algunos incluso creen que la señal de socorro fue una advertencia, una última llamada de auxilio antes de que el barco fuera consumido por un poder más allá de la comprensión humana. El misterio sobre el Ourang Medan permanece sin respuesta. Las explicaciones varían, pero la pregunta central sigue sin resolverse: ¿qué causó la muerte de toda la tripulación en tan extrañas circunstancias? ¿Fue un accidente? ¿O hay algo más siniestro detrás de esta desaparición inexplicable? La verdad podría estar oculta en el mismo corazón del océano, como tantas otras historias sin resolver. La desaparición del SS Ourang Medan es uno de los grandes misterios del mar, un enigma que ha desconcertado a investigadores y aficionados a lo paranormal durante más de 7 décadas. El barco, con su señal de socorro, sus luces brillantes y sus tripulantes muertos en extrañas circunstancias, sigue siendo un recordatorio de lo desconocido que acecha en las profundidades del océano. A pesar de los esfuerzos por encontrar respuestas, el Ourang Medan se ha convertido en una leyenda dentro de la historia marítima, un símbolo de los grandes misterios que siguen desafiando nuestra comprensión. Como ocurre con tantos otros casos inexplicables, la falta de pruebas claras solo ha alimentado la especulación y la fascinación por lo paranormal. Al final, la desaparición del SS Ourang Medan nos deja con una sensación inquietante. Hay fuerzas que operan más allá de nuestro entendimiento, ocultas en la vastedad de los océanos. Quizás, como tantos otros misterios de la humanidad, nunca sabremos la verdad, pero lo que sí sabemos es que esta historia sigue viva, como un eco del desconocido. El misterio del SS Ourang Medan sigue siendo uno de los grandes enigmas de la navegación. La desaparición inexplicable de un barco de carga, acompañado por una señal de socorro llena de desesperación, es un evento que ha desconcertado a generaciones de investigadores, marineros y expertos en fenómenos paranormales. ¿Qué ocurrió realmente a bordo del Ourang Medan? Las explicaciones racionales y las teorías más extravagantes aún luchan por ofrecer respuestas que nos permitan entender lo sucedido esa fatídica noche. Al igual que tantos otros grandes misterios de la humanidad, la desaparición del Ourang Medan nos recuerda lo mucho que aún nos queda por descubrir. El océano, con su vasta extensión y sus profundidades insondables, sigue siendo un territorio lleno de secretos, donde la verdad se oculta bajo capas de agua y tiempo. Cada historia de desaparición, cada señal de socorro, alimenta la curiosidad humana, mientras buscamos una explicación para lo inexplicable, intentando desentrañar los límites de nuestra comprensión.
Tal vez nunca sepamos la verdad sobre lo que ocurrió a bordo del SS Ourang Medan, pero lo que es innegable es que esta historia perdurará como un recordatorio de que hay fenómenos en el mundo que están más allá de nuestra capacidad de explicación. En los grandes misterios de la humanidad, siempre hay algo que sigue sin resolverse, algo que desafía nuestras creencias y nos impulsa a seguir buscando, más allá de lo visible, lo conocido y lo comprendido. El Ourang Medan, perdido en el mar, se ha convertido en un símbolo de ese vacío, de esos misterios que nos acompañarán mientras sigamos mirando al horizonte en busca de respuestas. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.